Vamos a dar inicio a este encuentro virtual que forma parte de un ciclo de encuentros virtuales que organiza la Facultad de Agronomía de la ULPAM. Bueno, mi nombre es Diego Riestra, en nombre de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa les damos la bienvenida a todos y todas las presentes. La verdad, una convocatoria muy interesante. Agradecemos a todos ustedes por estar presentes, por hacerse este tiempito, y agradecemos también a Jimena Aschini por su propuesta. Es evidente que tiene mucho interés en nuestra zona y fuera de nuestra zona, porque estoy viendo que hay gente que se conecta desde bastante lejos, e incluso, por lo que me decía Jimena, desde otros países también. Desde ya estamos muy agradecidos con todos ustedes, así que bueno, Jimena, Bueno, somos todos oídos. bueno, primero para aquellos que no me conocen, soy técnica en floricultura y trabajo en la facultad como docente de la cátedra de parques y jardines y de floricultura, de producción florícola de plantas ornamentales. Lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado a las enfermedades, porque esta serie de 3 encuentros tienen que ver con la sanidad del jardín. Y cuando hablo de sanidad del jardín, hablo obviamente de lo que tiene que ver con las enfermedades producidas por patógenos y por no patógenos, por las plagas y cómo curar, la parte de la terapéutica. Entonces, hoy vamos a ver enfermedades. Yo sé que hay muchísimas preguntas y consultas de bichos, de insectos. Esto lo vamos a ver bien mañana. Yo voy a mostrar imágenes, voy a mostrar daños producidos por los insectos y les voy a enseñar cómo identificarlos. Hoy vamos a ver enfermedades, vamos a ver síntomas producidos por estas enfermedades para poder identificarlas y de esta manera también podamos saber en qué nos estamos enfrentando en nuestro jardín y cómo combatirlo, porque muchas veces se presta a la confusión de que un producto sirve para todo y en realidad cada producto que tenemos en casa, ya sea químico u orgánico, sirven para cosas diferentes. Así que lo importante de estas clases es que ustedes puedan interpretar, observar, aprender, reconocer las enfermedades del jardín, las plagas del jardín, para poder a tiempo poder resolver esas situaciones. Hoy vamos a arrancar con enfermedades. ¿Qué vamos a hablar hoy? Enfermedades. Las enfermedades hay que saber que pueden ser 2 grandes grupos de enfermedades. Aquellas que son producidas por algo, por un agente, nosotros le llamamos en la cátedra producidas por un patógeno. Las que son producidas por patógenos comúnmente, yo voy a tratar de hablar lo más sencillo para que todo el mundo entienda. No necesitan ser ingenieros, técnicos ni nada de eso para poder entender estos ciclos virtuales que vamos a tener. Entonces, son producidos por algo. Algo le está produciendo a la planta, la está haciendo enfermar, y de esa manera me está demostrando la planta de que algo le está pasando. Y esos patógenos son 3: hongos, bacterias y virus, que ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de eso. Y luego tenemos las que no son patógenas, las que no hay un hongo que le está produciendo la enfermedad, que no hay una bacteria y que no hay un virus que está produciendo un daño en nuestra planta. Y esas que nosotros le llamamos no patógenas, son aquellas enfermedades producidas que a veces las producimos nosotros por un mal mantenimiento. Y ahí encontramos las naturales, las fisiológicas, las que pueden ser producidas por el trauma de algún daño producido por una mala poda, por una pedrada, cayó piedra, nos lastimó el tallo, bueno, ahí se produce una enfermedad. Entonces, dicho esta explicación de las patógenas y las no patógenas, es así como voy a dividir la clase hoy. Dar las no patógenas y las patógenas para que las podamos identificar. ¿Qué es importante saber de una enfermedad? Que la enfermedad es lo mismo que nos pasa a los humanos. Está formada por 2 cosas: un síntoma y un signo. El síntoma es la demostración de la planta, de parte de la
planta, puede ser la hoja, puede ser el bulbo, puede ser una rama, puede ser la flor, el fruto. Empieza a demostrar algo que está cambiando en su fisiología, en su estructura de la planta, y nos está queriendo decir que algo le está pasando. El síntoma en los humanos, por ejemplo, ¿qué es? Gripe, el síntoma de la gripe es decaimiento, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Antes de que sepamos qué es lo que tenemos, nos está demostrando el organismo que tenemos algo. En las plantas es exactamente igual. Para poder explicar y que cuando yo hable ustedes sepan de lo que estoy hablando, les voy a contar cuáles son los síntomas más comunes de las plantas. El primer síntoma más común que se pueden encontrar es la clorosis. ¿Qué es la clorosis? Miren, yo tengo imágenes, pero me gusta siempre mostrar con cosas reales, por eso traigo bastantes cosas siempre cuando doy las capacitaciones. Clorosis es amarillamiento. Cuando yo digo la palabra clorosis a medida que vayamos viendo en imágenes, vamos a darnos cuenta que es cuando la hoja se pone amarilla. Por alguna causa, la planta me está enseñando de que le está pasando algo. Esto es clorosis. Necrosis, que es otra palabra que también me van a escuchar hablar a lo largo de esta hora, es esto que ustedes ven acá en el borde. Es tejido muerto, es algo que se seca. Luego vienen las podredumbres. Las podredumbres ya, la palabra lo indica, es un material, el tejido que se está desintegrando, y que pueden ser producidas de dos maneras. Un síntoma de podredumbre seco es aquel que yo toco y se me queda el tejido de la planta en la mano, se queda desgranado, se queda como roto, como desintegrado. Y las podredumbres húmedas son aquellas donde cuando yo toco el tejido está blando y sale líquido. Esos serían básicamente los 4 síntomas que vamos a ir viendo repetidamente en las distintas enfermedades y que son importantes que las podamos reconocer en las imágenes para saber cómo atacarlas y cómo trabajar cada una de estas enfermedades. Así que, si la síntesis de todo esto ya lo entendieron y lo escucharon bien, vamos a ir arrancando viendo diferentes enfermedades y cómo por ahí se pueden prevenir, porque algunas no necesariamente hay que erradicarlas, sino que uno puede hacer métodos culturales, cosas antes para evitar que eso suceda. Vamos a arrancar con lo primero. Vamos a hablar de aquellas que no son producidas ni por hongos, ni por bacterias, ni por virus. Son aquellas que por algún problema, algún error, o por un descuido, las plantas empiezan a enfermarse. Y este es un síntoma que en Argentina, sobre todo en la zona centro y Patagonia de la Argentina, la vamos a empezar a ver ahora. Este es un problema de helada. Cuando la planta no la supimos tapar a tiempo, no la supimos proteger, y nos cayó una helada temprana, y esa planta estaba totalmente del descubierto, esto es un cítrico, por ejemplo. Lo que vamos a encontrar es una sintomatología muy clara. El cítrico, cuando sufre frío, cuando tiene exceso de frío, puede ser una helada, no necesariamente una helada negra, sino una helada común, ya rozando los 0 grados, la planta comienza a tener esta situación. Van a ver que la hoja se enrolla. La planta no se pone negra, no se pone amarilla, no se seca, simplemente van a ver todas las hojas retorcidas. Cuando ustedes vean en los cítricos todas las hojas retorcidas en esta época, es porque estuvieron expuestas a bajas temperaturas y nosotros no las supimos tapar a tiempo y nos pasa eso. Es muy común ver esta sintomatología de hojas enroscadas completas que luego obviamente van a convertirse en negras. Esto es una euforbiácea, son cactus y crasas que a veces son tropicales o del norte de Argentina, y nosotros los traemos hacia el sur, traemos plantas que no son de nuestra zona, pero igual queremos tenerlas en nuestro jardín, no las guardamos a tiempo, no las tapamos a tiempo, y el daño de la helada, por lo general, es un tejido que se vuelve negro. Cuando hay un daño por frío, en la mayoría de las plantas, salvo en los cítricos, que se enroscan, el tejido se vuelve negro. ¿Cuándo me doy cuenta? Uno cae de helada a la mañana y se acuerda que no tapó la planta y sale corriendo a taparlas. Y las ve bárbaras porque durante la mañana todavía la helada está haciendo efecto en el tejido y nosotros no nos damos cuenta de que nos dañó la planta.
Cuando empieza a levantar la temperatura, la hoja empieza a afinarse, sigue verde, y al otro día ya se vuelve negra. Y en algunos casos, si fue una helada muy fuerte, en el mismo día ya se vuelve el tejido negro. Cuando esto sucede, lo que yo recomiendo es que no la poden. Por lo general, uno en el afán de querer recuperarla, poda la planta, extrae la parte helada, y es un error muy común, porque si yo esa parte helada la corto, estoy dejando tejido abierto, tejido sensible, expuesto a las próximas heladas. Entonces, lo que yo recomiendo a veces es que ustedes dejen ese tejido que está estropeado, está seco, eso se va a secar por completo, que les sirva en algunos casos como protección, hasta como capa aislante, como cobertura del tallo que todavía algo vivo le puede llegar a quedar, y que obviamente inmediatamente tapen las plantas. Que cuando yo hablo de tapar las plantas, no hablo de taparlas con un plástico, con un polietileno, sino taparlas con manta térmica o pao-pao. La manta térmica, ustedes saben que es parecida a una tela tipo friserina, pero que no es friserina porque tiene aditivos, la manta térmica, no es lo mismo, y que siempre que uno tapa las plantas, lo que tiene que hacer es tener en cuenta de que no toque la hoja. La manta térmica tiene que estar despegada tanto del tallo como de la hoja. Si yo tengo en contacto la hoja con el tallo, con la manta térmica, no tengo capa aislante y por ende, cuando cae una helada, me va a helar la planta. Esto es importante que lo sepan porque mucha gente cubre la planta y piensa que eso es la solución, y en realidad la función de la manta térmica es cuando se deja unos centímetros entre la planta y la manta una capa de aire, que es la verdadera capa aislante. Entonces, esto es un daño típico de frío. Ahora empezamos a ver un daño que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Insisto con esto. Porque es lo que más abunda en problemáticas de las plantas. La gente tiene la costumbre de regar demasiado las plantas. Tiene la cultura de que hay que constantemente estar mojándolas, hay que regarlas 2 o 3 veces o 4 veces por semana, y ese es el error más grave que podemos cometer en cualquiera de nuestras plantas. Las plantas, en lo posible, hay que darle riegos espaciados, hay que tratar de que la tierra se seque para volver a ser regada. Los daños por exceso de humedad o exceso de riego se ven con esta sintomatología. Esto que ustedes ven acá nosotros le llamamos edema de exceso de humedad. Es como una ampolla que se visualiza en la hoja. Esto es una sansevieria, algunos le llaman asta o espada, tienen varios nombres comunes, el nombre de la planta es sansevieria, y la característica que tiene es que, si ustedes observan, se puede ver como unas manchas acuosas, como gotas dentro de la hoja. Eso es bien característico de un exceso de agua. ¿Qué pasa cuando tenemos una problemática de exceso de agua? Lo primero que tenemos que hacer es revertir esa situación, dejarla de regar. Y no solo eso, cuando ya la planta está muy pasada de agua, que ahora vamos a ver un ejemplo, lo mejor que hay que hacer es sacarle por completo el sustrato. Esta planta que ustedes están viendo ahora se llama Dieffenbachia, también la conocen como Mariana, la pueden conocer con una mancha más clara en el medio llamada Tropic, son muy sensibles al exceso de agua. La mayoría de esta planta se termina pudriendo y trae aparejado otras enfermedades como son las bacterianas, que después las vamos a ver, y son muy problemáticas, porque en estos casos particulares, donde los tallos son tan carnosos, un exceso de agua hace que el tallo se quiebre y que la planta se muera. Entonces, lo importante, sobre todo en este tipo de plantas, que usualmente las usamos como plantas de interior, es esperar que la hoja se enrosque hacia abajo. Yo trato de que la hoja espere, que se acartuche, que baje, para luego ser regada. Si la hoja no se retuerce hacia abajo, no la riego. Quiere decir que todavía tiene agua en su contenido, en su sustrato, en sus raíces, y que no necesito volver a regar. Otro método muy sencillo de saber si está el agua correcta dentro de mi maceta es el dedo. Meto el dedo, si está seco, riego. Si está húmedo, no riego, y si estoy dudoso, no sé si está húmedo o está seco, no riego. La duda me dice que no tengo que regar. Fíjense acá, es bien marcada como si hubiera agua dentro de la gota. En los jazmines del Cabo y en las azaleas,
el exceso de humedad se ve marrón. La planta se pone toda marrón. Primero empieza a convertirse, a pelarse. Ustedes van a ver que las hojas empiezan a caer solas, no amarillas ni nada, verdes empiezan a caer. Luego se empiezan a poner algunas marrones. Esto es exceso de humedad. El exceso de humedad trae otro problema aparejado, que es, por ejemplo, que se queda sin oxígeno el suelo. Entonces, tenemos doble problema. El agua que está encharcando el sistema radicular, que lo está pudriendo y que muy probablemente ya estén los hongos dentro de nuestro sustrato, y falta de oxígeno en las raíces. Cuando esto sucede, yo les recomiendo que con un hierro, con un tenedor, en el caso de macetas chiquititas, agujereen la tierra, remuevan la tierra para oxigenarla y dejen de regar. Son plantas que deberían regarse 1 o 2 veces por semana como mucho. Otro caso muy característico en los potus, en los cingonios, en las plantas de interior, el ponerse amarilla la hoja. Van a ver que es muy común que cuando se pasan de agua estas plantas, las hojas se ponen amarillas. Primer síntoma que veo, una hoja amarilla, la estoy pasando de agua. Si estuviera seca, no se pone amarilla la hoja, se enrosca. Verde, se enrosca. Y es ahí donde yo la tengo que regar. Cuando esa hoja se enroscó verde, la riego. Si no, no la riego. Eso que ustedes ven amarillo después se va a pasar al tallo y me va a podrir la hoja, el tallo y después toda la planta. Caso recontra común. Spathiphyllum es una planta que con excesos de humedad pasa esto. Si yo no estoy viendo el chat, pero si ustedes ven una planta así, ¿qué es lo primero que piensan? Que le falta agua, porque la ven caída y dicen, esta planta le falta agua. ¿Qué es lo primero que hago? ¡Frum! Le zampo agua. La planta peor todavía, sigue cayéndose para abajo. Vuelven a echarle agua. Las plantas, esta planta en particular, que se llama Spathiphyllum o calita blanca, que suele ser de interior, tiene la característica de producir este síntoma, que es el tallo, si ustedes ven el tallo está perfecto, recto, pero la hoja se vuelca para abajo. Cuando ustedes tengan Spathiphyllum que están así, es porque lo están pasando de agua. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando la planta está así, es agarrar la maceta, sacarle la planta dentro de la maceta, sacar todo el sustrato o la tierra que tenga alrededor de las raíces, abrir la canilla, meter las raíces abajo de la canilla. Sí, Diego. Sí, acá estaban preguntando, Jimena, por el caso del potus, si anda bien en agua, si es verdad. Hay una cosa muy sencilla. Cuando nosotros un potus lo tenemos en tierra y hacemos un gajo, o extraemos una porción de la planta, un esqueje de la planta, y lo llevamos al agua, lo podemos mantener en agua siempre y cuando hagamos algunos cambios, porque el agua se pierde, se va el oxígeno, y es importante, hablamos del sustrato con oxígeno, el agua también tiene que tener oxígeno, y el agua no tiene nutrientes, así que con el tiempo tenemos que ir fertilizando. Pero cuando ese potus, que estaba en agua, viviendo 100% en agua, lo paso a tierra, es muy probable que se me seque, porque estoy pasando de un medio 100% húmedo a un medio completamente seco como es la tierra o el sustrato. Lo mismo pasa al revés. Entonces, si yo voy a hacer esquejes y los voy a trabajar en agua, los tengo que mantener en agua. Si yo voy a hacer esquejes y los voy a pasar a sustrato, les conviene seguir dejándolo en sustrato. El hecho de cambiar esos cambios bruscos de 100% humedad a un sustrato muy seco, tenemos mucho porcentaje de pérdida, y lo que nosotros menos pretendemos cuando hacemos gajos o plantas en nuestro jardín, es tener pérdida de plantitas, ¿no? Bien, ¿qué les decía de esta planta? La voy a poner abajo del chorro de agua y le voy a lavar, voy a dejarla que corra el agua sobre las raíces. Eso va a hacer que limpie las raíces muertas, que limpie todos los rastros que pueda llegarse a producirse algún hongo. Una vez que la dejé un ratito en agua que escurra, que se limpie bien, la seco con un papel de rollo de cocina, esas servilletas de papel, y la vuelvo a poner en un sustrato nuevo. Tiene que ser un sustrato sano, no puedo usar el mismo sustrato. Ese sustrato que tenía la maceta anterior, lo voy a llevar afuera, lo voy a incorporar al compost, o lo voy a poner en un cantero. No puedo usarlo en esa misma planta por si tiene algún hongo. Los hongos no se mueren si no le aplico algo. Si
Por más que yo haya limpiado las raíces, si hay hongos me va a volver a atacar la planta. Entonces es muy común de ver eso. Ahora estoy viendo esto es recontra común en los cítricos. ¿Y saben cuándo sucede esto muchas veces? Después de una gran lluvia. Las plantas, sobre todo de cítricos, se llenan de tanta agua, produce una turgencia tan grande en las células que raja los tejidos de la piel de la fruta. Entonces, cuando pasan estas rajaduras en los cítricos es porque también estoy teniendo un exceso de agua, que a veces puede ser de plantas que nunca fueron regadas o que no tenían riego y que de golpe porrazo tuvimos una semana, 10 días de lluvias muy intensas y produce esta rajadura. Si uno observa, no hay podredumbre, no hay ningún rastro de un hongo. Es bien un efecto, sobre todo en verano sucede, de mucha humedad, de muchos días de mucha lluvia, o golpes de calor también. Suele suceder que se rajan las pieles de los frutales. Es muy característico ver esto, en esta época más todavía. Caso emblemático, los injertados. Acá estamos viendo un claro exceso de agua. Los cactus son plantas que necesitan muy poquito riego, y cualquier exceso en sus tejidos se empiezan a producir hongos. Acá tenemos un combo también de cochinilla, ¿no? Eso que ustedes ven acá arriba, sobre el cactus injertado, es cochinilla. ¿Qué sucede con esto? Que si se muere el pie injerto, que es esa euforbia que ustedes ven verde abajo, se muere la mamilaria que está arriba. Eso es lógico, porque son dos plantas unidas. Y el problema más grande que radica en este tipo de casos es que la parte de arriba que está injertada no puede sobrevivir sin su injerto. Si yo quisiera extraer eso para que sobreviva y ponerlo en suelo, se muere. Si no tiene una conexión de vasos, en este caso puede ser un opuntia, que es como los cactus redonditos de orejas, o una euforbia, esa parte de arriba sola, sin raíz, se seca. De hecho, no forma raíces, se pudre y se seca. Cuando son así, coloreados. Otro caso característico son los palos de aguas y las masagianas. Fíjense que es muy común ver la clorosis bien marcada y las manchas marrones de ese exceso de humedad. Si yo tocara esa hoja no cruje, no es seco, es húmedo. Yo la toco y es blandita la hoja. Ahí me está indicando que hay un exceso de riego. En los agapantos pasa esto, se ponen las puntas blancas. Estos es bien marcado de exceso de humedad. ¿Qué pasa con el exceso de humedad? Se llenan todas las células de agua. Las células revientan y producen esos edemas. Entonces, las vacuolas están tan llenas de agua que hacen este tipo de efecto, que se muestra, en este caso, como es esta flor de Navidad o agapanto, en puntas blancas muy marcadas. Ahora vamos a ir a otra cosa. Hasta ahora ya vimos el tema de exceso de humedad, vimos cómo lo podíamos manejar. Sí, Diego. Y acá están preguntando sobre un jazmín, jazmín kimura, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué se le caen las hojas? No sé si está relacionado a lo que venías explicando. Ahora lo vamos a ver, seguro antes se pusieron amarillas. Ahora ya lo vamos a ver. Justo ahora estoy en las faltas de, y ahora arranco con la falta de hierro. Acá vamos a ver una falta muy importante, en este caso es falta de tierra. Cuando una planta, eso también puede ser si el kimura estaba verde y se le empezaron a caer las hojas. Cuando yo tengo una planta en maceta y está hermosa, con el tiempo viene fantástico, el agua está bien, pero vemos que, sobre todo en periodos de crecimiento, febrero es un mes donde las plantas crecen mucho, entonces es donde nosotros tenemos que estar muy atentos a que no les falten nutrientes o que nuestro suelo esté lleno de materia orgánica. Entonces empezamos a ver que las hojas empiezan a caer, que la planta se pela de abajo. Cuando esto sucede, que la hoja se pela, no es que está amarilla, la planta se pela, pierde la hoja, es muy probable que lo que nos esté pasando es que el sustrato ya esté agotado y que además el sistema radicular ya haya invadido el 80% o el 70% de la maceta. Entonces las raíces empiezan a producir una presión entre ellas que produce que la planta se estrese,
el estrés en las plantas, y ahora voy a hablar del ficus, que muchos tienen esa planta que tienen un ficus hermoso y de un día para otro se le cayeron las hojas y perdieron todas las hojas. El estrés en las plantas produce una hormona llamada etileno. El etileno es una hormona gaseosa que la liberan las hojas. ¿Vieron? Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que ustedes entiendan por qué algunos dichos. ¿Vieron cuando dicen una manzana podrida pudre el cajón? Ese dicho tan popular. Bueno, es verdad, la manzana es una gran liberadora de etileno. El etileno lo que producen las plantas y en las frutas es la madurez anticipada, es la caída de las flores, de las frutas o de las hojas. Entonces, en las plantas cuando tienen estrés por su sistema radicular, como en este caso, lo primero que hace es liberar etileno y la planta tira hojas. ¿Para qué hace eso? Porque si tiene mucha cantidad de hojas, va a necesitar mayor capacidad de sustrato, mayor capacidad de oxígeno, de nutrientes, para poder abastecer todas esas hojas. Entonces la planta, antes de secarse, te va diciendo de a poquito, con estos síntomas, de que voy a ir tirando la hoja a ver si te das cuenta de que tengo un grave problema en el sistema radicular. Entonces, simplemente con sacar la planta de la maceta, en algunos casos hasta podemos hacer una poda del sistema radicular muy suave, cambiarle el sustrato y ponerla en una maceta más grande, o bien en un sustrato nuevo, rico en materia orgánica, vamos a ver que la planta vuelve a brotar de abajo sin problema. Eso es problema de estrés en el sistema radicular. Fíjense en acá, la planta pelada, está tirando la hoja, y acá tenemos una deficiencia que no es de hierro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos la planta amarilla, decimos que es una deficiencia de hierro. En este caso particular, el problema de este jazmín del cabo, que puede ser el kimura, cuando la hoja es toda completa amarilla, ustedes ven que la hoja es 100% amarilla y no la nervadura verde, como vamos a ver ahora en otros ejemplos. Cuando sucede esto, pero las hojas amarillas están en el centro o abajo, como se ven acá, eso es falta de nitrógeno. Las plantas cuando tienen deficiencia de nitrógeno, lo primero que hacen es tirar las hojas más viejas. ¿Por qué? Porque con el nitrógeno que tenían almacenado en las hojas viejas, lo llevan a las hojas nuevas, y de esa manera alimentan a las hojas que están saliendo. Y las van a ir tirando, se van a ir pelando, van a ir desechando las hojas viejas. ¿Con qué lo resuelvo? Fertilizo. Humus de lombriz, compost, algún fertilizante a base de nitrógeno como puede ser nitrofosca, triple 15, fertilizantes líquidos. Simplemente aportándole nitrógeno, esa planta cambia muy fácilmente. Acá tenemos una deficiencia de agua. La otra era una deficiencia de nitrógeno, ahora es una deficiencia de agua. Los cactus, si bien necesitan poca agua, necesitan riego. ¿Qué es lo primero que vemos? Una deshidratación de los tallos. La deficiencia de agua en los cactus es muy fácil de identificar porque no hay nada podrido, no hay nada seco, no hay manchas, está deshidratado. Lo que yo les decía del potus, esperen a que la hoja se enrosque. Este potus gigante me está diciendo que le falta agua, entonces espero que esas hojas se enrosquen para abajo, como están viendo en esta imagen, y recién ahí me conviene regar. Sobre todo, es importante hacer esto con plantas de flores. Cuando una planta que tiene muchas flores, por ejemplo los plantines de estación, yo los paso de agua, dejan de florecer. Cuando el plantín de estación lo estreso por falta de agua, se induce mucho más a la floración, porque pobre planta piensa que se va a morir, en realidad no piensa porque no tienen cerebro, pero yo para que ustedes puedan tener idea de cómo funciona la planta, tiene todas las características de que se va a morir por falta de agua, por estrés hídrico, y entonces lo que hace es pretende dejar sus genes en la tierra. Entonces empieza a florecer y a tirar flores. Entonces por ahí es preferible a las plantas hacerlas sufrir con un poquito de falta de agua, antes de tenerlas sobreregadas, que el daño a veces es imposible. Acá tenemos una deficiencia de hierro bien marcada, las nervaduras verdes, la hoja bien amarilla. Cuando yo veo en las hortensias, en las camelias, en los jazmines del cabo, en los cítricos,
estas hojas que están todas amarillas, pero su nervadura está verde, esto es falta de hierro. ¿Y qué quiere decir? ¿Que tengo que salir corriendo a comprar sulfato de hierro? No. Ustedes están teniendo otra cosa que hay que cambiar para que esta planta se revierta. Lo primero que hay que cambiar es el agua. Nosotros estamos teniendo un problema de que la planta no puede absorber el hierro. No quiere decir que no tenga hierro en el suelo. ¿Cómo lo voy a cambiar? Con algún método que mejore o que baje el pH del agua. Para que ustedes tengan noción, la pampa tiene aguas muy alcalinas, con pHs muy elevados. El Jazmín del Cabo y estas que nombré anteriormente necesitan suelos más ácidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Modificarle el pH del medio para que pueda absorber el hierro. Yo podría darles métodos con ácido cítrico, con ácidos, y la verdad que eso sería peligroso. El mejor método que se ha usado en la jardinería desde hace muchos años es el agua con vinagre. 1 litro de agua, 1 cucharada de vinagre. Eso va a bajar el pH de ese agua. Cada vez que yo riegue este tipo de plantas, traten de regarlas con agua con vinagre. Eso va a hacer que el pH baje y la planta pueda absorber hierro. Es increíble, los que lo han probado saben, a la semana ya el cambio es notorio, se vuelve verde. Si pasado esa semana sigue amarillo, ahí sí estoy con problema de hierro y tengo que echar sulfato de hierro. Pero si no, con el agua con vinagre, muchas veces es solo lo que necesitaba la planta para poder absorber el hierro que está en el suelo. Sí, Diego. Bien, hay 2 preguntas, una no sé si no es para más adelante, pero te la hago por las dudas. Están preguntando si en plantas de interior hay alguna época recomendada para el cambio de maceta. No sé si va más adelante. No, lo podés hacer, como en el interior la temperatura es constante, siempre ronda entre los 18 y 22 grados, 23 grados, uno lo puede hacer durante todo el año. Siempre es conveniente en el periodo de reposo, que es otoño, porque por más que estén adentro y la temperatura sea constante, lo que la planta siente es que los días se acortan. Entonces, en este periodo es ideal cambiar todas las plantas, cambiarle los sustratos. Siempre que cambie el sustrato de las plantas de interior, que no nos importe el de arriba, sí es importante cambiar el que está cerca de las raíces. Ahí es donde tengo que poner tierra nueva. La tierra de arriba puede seguir siendo la vieja, pero la mejorada, la que tiene nutrientes, tiene que estar a la altura del sistema radicular. Esta es otra deficiencia de hierro. Jimena. Sí. Sí, había participantes que estaban preguntando sobre algo que yo también he escuchado, y es en cuanto a las deficiencias de hierro, si sirve para la falta de hierro poner un clavo en la maceta o poner clips, ganchitos, están preguntando, a ver qué hay de cierto sobre eso. Miren, yo siempre digo lo mismo. Si eso les da resultado, sigan haciéndolo. Es como las gotitas que le damos a los bebés para el dolor de panza, que en realidad es un efecto placebo para el padre y no para la criatura. Bueno, es lo mismo. La realidad es que el óxido que produce el clavo o el clip tarda muchos años en desarrollarse para que la planta lo pueda absorber. Para esto cambiaron 3 veces el jazmín del Cabo o 3 veces el cítrico por falta de hierro. Pero si les está sirviendo poner viruta de hierro, algunos ponen las esponjas viejas de hierro cuando ya están todas desgastadas, que no se pueden usar más para limpiar, las entierran. Si les sirve, pueden seguir usándola. Lo que tengan que tener cuidado es alejado del sistema radicular, porque todo lo que es de hierro corta tiene filo, y si la raicita atraviesa esa estructura, puede lastimarse. Pero la realidad es que no hay nada mejor que usar, por ejemplo, humus, el humus líquido pulverizado en la planta, usar el agua con vinagre, que es otro método natural, que aporta bastante pH ácidos y pueden absorber el hierro que está disponible en la planta, pero por ahí es más cultural. Si les sirve, lo tienen que seguir haciendo. Yo siempre digo eso, ustedes si les sirve y les da resultado, lo pueden seguir haciendo, que está bárbaro, pero siempre modifíquenle el agua, siempre es importante cambiarle el pH del agua para que lo pueda absorber, de una u otra manera para que lo pueda absorber. No sé si están contestadas las preguntas.
Bien, y acá mencionaban sulfato de hierro para los jazmines, una vez por Sí. temporada, dicen. Sí, lo ideal es a partir de octubre. Los jazmines del Cabo empiezan a florecer en noviembre, acá en Argentina. En realidad tendría que decir, empiezan a florecer a fines de verano. Lo ideal es que uno, previo a esa floración, empiecen a hacer aplicaciones de sulfato de hierro. Lo ideal es una cucharada de postre por planta, lejos del tronco, porque recuerden que el sulfato de hierro es una sal, y como toda sal quema, puede estropear el sistema radicular. Entonces, por ahí lo ideal sería que una vez al mes, durante la temporada de primavera-verano, le apliquen sulfato de hierro, y ahora en el periodo de reposo no hace falta, porque la planta no tiene sus procesos metabólicos muy activos, entonces no va a necesitar hierro. Pero sí lo va a necesitar en primavera. Fines de primavera lo va a precisar seguro. Acá, bueno, última y seguimos, porque se Digo, ve que es importante el tema de hierro. sí. Si las plantas, un comentario que hacen, si las plantas no son acidófilas, ¿se le agrega Sí. sulfato de hierro directamente o hay otro paso previo? No, si tu suelo es ácido, si por ejemplo vivieras cerca de la montaña o en suelos donde el pH es ácido, que es fantástico, solo sulfato de hierro. La planta lo va a poder absorber sin ningún problema. El problema, ¿por qué tenemos que acidificar el agua? Cuando tenemos aguas alcalinas, aguas duras, como le llamamos nosotros. Entonces, en esos casos sí tenemos que acidificar. Si no, con el agua que tenés, si es por debajo de 6, por ejemplo, si uno hiciera un análisis de pH y me da 6 o menos de 6, ponele sulfato de hierro que la planta lo va a tener disponible para absorber sin problema. Bien. Bien, continúo con esto, que es falta de humedad relativa. Esto pasa mucho en la zona centro de Argentina, donde nosotros no tenemos lluvias diarias, como en la zona más tropical o en las zonas más de clima húmedo, y es muy característico de ver en los estilos, en algunas variedades de robles, podemos verlo también en azaleas, en variedades que son de climas más húmedos. Liquidámbar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando el borde de la hoja se empieza a secar, eso es por falta de humedad relativa. Y cuando hablo de humedad relativa, no hablo de agua de lluvia o de riego. Hablo de la humedad que hay en el ambiente, las gotitas del aire. Esto, por ejemplo, no pasa en Buenos Aires, donde la humedad relativa, que uno se siente que está pegotioso toda la cara por la humedad que hay en el ambiente. Esto sucede acá. ¿Qué es lo más grave? Que se va quemando la hoja y que se cae antes del otoño. No vira el color amarillo o no vira el rojo. La planta no se muere, no le va a pasar nada. Por ahí en ataques muy grandes puede pasar que se desfolie por completo. Entra en un otoño temprano, como le decimos nosotros, se adelanta el otoño. Pero la planta no se les va a secar ni se les va a morir. Lo que yo a veces recomiendo es que en el verano, sobre todo en el mes de enero, que es un clima muy seco en nuestra zona, que con la manguera al atardecer mojemos la copa un poco, aunque el agua sea mala, pero mojemos un poco la copa, porque eso va a producir humedad relativa en el centro de la planta y va a evitar que se queme tanto la hoja. No que no se queme por completo, pero que no llegue a un punto tan grave como en esta imagen, que ya está muy, pero muy seco. Fíjense en plátanos, en acer también suele suceder, y ni hablar en la punta de las plantas de interior. Esto es recontra común en las plantas de interior por falta de humedad relativa. Yo lo que aconsejo acá, un pulverizador de mano con agua, un rociador, y rociarlas una vez por semana, o dejar platitos con agua y piedritas cerca para que se evapore el agua y produzca vapor abajo de las hojas. No hay otra forma. Lamentablemente estamos en un clima muy seco, nuestros interiores son muy secos, y estas cosas son las que se suelen ver siempre en enero y febrero en esta zona. Fíjense en estas palmeras, vuelvo a la hoja de acá, esto es una palmito, esto es de Misiones, en Misiones llueve todos los días, hay una humedad relativa enorme, acá es lógico que en el interior de nuestras casas nos pase esto. Esto es falta de humedad relativa, no es falta de riego ni falta de nutrientes, es simplemente agua en el ambiente. Y ahora nos encontramos con esto. Si nosotros vemos una clorosis en una hoja de un árbol o en una planta, en esta época, ojo, porque es el otoño.
Muchas veces en febrero, fines de febrero y todo el mes de marzo, las plantas empiezan a cambiar el color de sus hojas, se pueden hasta hacer perforaciones en las hojas, se pueden poner con manchas amarillas o manchas marrones, como si fuera una viruela, como si fueran pintitas, y es simplemente el cambio de la coloración otoñal. Si esto se diera, esto es un fresno, si esto se diera en noviembre, me asusto, puede ser un hongo, o puede ser un exceso de agua. Pero si lo vemos ahora en esta época del otoño, es porque es normal, típico de la temporada. Por ejemplo, si viéramos esto, podríamos pensar que es un virus, pero no, esto es álamo, el cambio otoñal del álamo, vira un amarillo así medio jaspeado feo y se seca. Sí, acá hay algunas referido a humedad relativa. Estaban preguntando si el Sí. viento también deshidrata, por ejemplo en invierno, primavera, que hay viento, si genera ese efecto de deshidratación. Miren, el combo es ese. Viento y clima seco hace que produce eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo no me quiero, los que me conocen saben que explico y explico y explico, pero ahora que me lo traen al viento les voy a explicar. La hoja tiene alrededor, es milimétrica, no la podemos observar a simple vista, pero alrededor de la hoja hay una capita de humedad, se llama vórtice, es una capita de humedad que recubre la hoja, que es lo que hace que se mantenga con esa humedad relativa. Si a eso le sumamos que es un mes que no llueve, el clima seco, mucho calor, y le sumo viento, se va desgastando esa capita de humedad, la planta la quiere producir, y como es más rápido lo que se pierde por el viento que lo que produce la planta para volver a formarlo, empiezan a quemarse los bordes. Por eso siempre el quemado de la falta de humedad empieza sobre los bordes de la hoja. Nunca lo van a ver en el centro. Siempre cuando hay falta de humedad relativa es el borde de la hoja quemado y en el centro normal, verde o amarilla o roja de acuerdo a la variedad de planta que sea. Pero sí, la falta de lluvia y el viento seco producen lamentablemente ese margen quemado alrededor de las hojas. Bien, esto que ustedes están viendo se llama Eleagnus, es un arbusto muy común en la jardinería, que muchos cuando lo ven así, se piensan que es un hongo. El nombre de esta planta se llama Eleagnus pungen. Pungen en latín es punto. Quiere decir que cuando nace su hojita, nace con puntos y una felpa blanca que parece un hongo. Cuando se extiende su hoja y se hace más madura, ese polvillo blanco desaparece y solo le quedan los puntitos en la cara de abajo. Van a ver que es gris con un montón de puntitos marrones. No está enferma, no tiene ningún problema, es normal, y me gusta mostrarlo porque muchas veces piensan que es hongo y le aplican productos y no lo van a curar. La planta es natural, así que salga con esa felpilla blanca. Otra cosa, helechos. Eso que ustedes están viendo ahí, se los voy a decir en forma vulgar, son los frutos del helecho. Eso se llaman soros, ahí es donde tienen aglutinadas las esporas. Es como, entre comillas, decir el fruto de la planta. Ahí adentro tienen todas las semillitas, las esporitas. Eso se revienta en un momento determinado y se disemina, se esparce. Es la forma que tiene reproducirse los helechos. No se los arranquen, no se los corten, ni le apliquen nada. Sobre todo los helechos son muy sensibles a los agroquímicos. Por lo tanto, cuando ustedes vean las hojitas así, es natural, no hay ningún daño de ningún tipo. Sí, mira, ¿por qué se caen los frutos de los cítricos cuando están verdes? Preguntaban hoy. No sé si relacionado a esto. Me parece fantástico porque está dentro de las enfermedades no patógenas, esas que nosotros no sabemos por qué pasan y no están producidas ni por un hongo, ni por una bacteria, ni un virus. Falta de nutrientes. La planta es muy sabia. Ella se llena de flores, se llena de frutos, pero si no tiene la suficiente cantidad de nutrientes en el suelo para llegar a formar todos los frutos, las plantas, sobre todo los frutales, empiezan a tener lo que se llama aborto natural. Antes de madurarlos los empieza a tirar y solo deja en la planta los que puede llegar a terminar de cuajar y los que están más exteriores. Van a ver que siempre los más lindos están arriba, donde más le da el sol. Bueno, la planta no es tonta, ella tiene que tratar de todas formas de lograr de que ese fruto se desarrolle para que la semilla caiga al suelo
y pueda sobrevivir su especie. Las plantas en eso son fantásticas, van a hacer aborto natural, es muy típico de verlo en todo lo que es de carozo, damasco, damasca, durazno, se caen un montón, y muchos se ven en las camelias. Las camelias se llenan de botones florales, y antes de la floración, en agosto, empiezan a tirar los botones florales. Eso es por falta de nutriente. Si yo a mis cítricos, a mis frutales y a las camelias, cuando están en pimpollo, las empiezo a fertilizar cada 20 días con un fertilizante que sea bien equilibrado, como es un nitrofosca, un triple 15, o con compost, humus, eso no pasa, porque tiene la suficiente cantidad de nutrientes para abastecer gran parte de esos frutos, y de esa manera poder cuajarlos. Son plantas que por ahí hace mucho tiempo que no se fertilizan, y eso es lo que produce que se caigan las frutas anticipadas. Pero es típico de la falta de nutrientes. Esto que vemos ahora, esto es un problema típico, esto es una malformación celular producida por una mala poda. Aquellos que salen a podar sin tener ningún conocimiento de poda, que esos abundan en toda la región, puede pasar esto, que hacen un corte no en el lugar indicado, donde está el tejido que se necesita para cicatrizar, y las células, intentando cubrir esa estructura, empiezan a malformarse y hacen estos callos o producen cancrosis, que después vamos a ver más adelante, donde hay una malformación horrible, donde es irreversible. Yo por más que a esto lo cure, le aplique fungicida, el tejido está dañado y lamentablemente no lo puedo revertir, ni con un fertilizante, ni con nada. Entonces, lo ideal en estos casos es aprender a podar antes de salir a hacer desastres, como por ejemplo en este olmo, que uno lo ve a simple vista, que es un daño que se hizo por una poda. Inclusive suele pasar esto cuando caen pedradas muy grandes que lastiman los tallos de las plantas, se pueden llegar a ver marcas que se exponen, que se abren los tejidos para afuera y después se transforman en cancros o en enfermedades de tipo fúngicas, porque entran los patógenos adentro de la piel. Acá lo que estamos viendo es una planta quemada por el sol. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se pone color cobre. La hoja está bien, si uno la toca tiene la textura natural de la planta, pero está marrón. Eso es cuando una planta que es de sombra la paso de un día para otro al sol, o en esos cambios que hacemos en el verano de sacar las plantas afuera, esto es lo que produce una planta que está expuesta a demasiado exceso de luz. Hay que tener en cuenta de que las plantas que se crían y se desarrollan en los interiores, hay que ir sacándolas de a poco a los lugares más iluminados y no hacer cambios bruscos, porque la planta produce una destrucción de la clorofila que se visualiza en este quemado bastante feo. Esto es enfermedades que no son producidas por nada. Acá yo no puedo echar ningún fungicida, no puedo echar ningún bactericida, no puedo echarle nada. Simplemente cambiar los hábitos que vengo desarrollando mal, o agregando cosas a ese sustrato, o a ese fertilizante, o a ese agua, para que la planta pueda revertir esa situación. Ahora vamos a ver los producidos por hongos, bacterias y virus, que ahí sí, la última clase les voy a enseñar cómo curarlos. ¿Sí, Diego? Sí. Nos están preguntando desde Uruguay, desde San José, Uruguay, si el abono de caballo sirve. Yo sé que por ahí no está tan relacionado con lo que estabas explicando, pero... Mirá, todos los abonos que sean derivados de animales de granja, caballo, vaca, chivo, cordero, pollo, gallina, son fantásticos, porque la mayoría de los animales que tenemos en la granja están alimentados o a base de granos o a base de pasto. Eso es un buen aporte de nitrógeno, de potasio y de fósforo. Lo importante es que nunca lo debemos echar fresco. Siempre hay que dejarlo descansar por lo menos 20 días, un mes, que libere toda la orina del animal, que es una urea, es muy fuerte y es la que produce el quemado de las plantas. Entonces, una vez que yo lo dejé un mes descansar al descubierto, previo a que lo voy mojando para ir lavando un poco la orina de los animales, lo puedo incorporar sin ningún problema. Lo mismo que las hojas secas, el pasto seco.
los materiales de residuos domiciliarios como son, por ejemplo, cáscaras de frutas, de verduras, sin la semilla. Eso es fantástico, es materia orgánica pura, es fertilizante puro. Eso lo pueden usar siempre, sobre todo para aquellos que tienen deficiencias de algún nutriente. Y un secreto que les voy a dar del que yo uso, yo soy productora de plantines, que usamos nosotros en nuestro sustrato cuando hacemos los plantines de estación, los pensamientos, las petunias. Un sustrato fantástico que les va a ayudar a bajar el pH en forma natural y a su vez producir mucha materia orgánica es todo lo que cae de los cipreses. ¿Vieron esa variedad de pino que no tiene la hoja larga, sino que tiene hojitas como en escama y tiene un frutito redondito marrón? Esos son cipreses. Todo lo que cae abajo, inclusive ese frutito redondo marrón, lo pueden incorporar en todos los contenidos que quieran. ¿Por qué? Porque no tiene resinas tóxicas como el pino, que es el de la hoja finita y larga, que eso sí quema las plantas, y además tiene mucha materia orgánica, tiene muchos nutrientes. Eso nos ha ayudado a nosotros a bajar el pH casi a 7, que es fantástico, un pH casi neutro, nos ha dado muy buen resultado. Así que todo eso lo pueden usar en huerta, en los frutales, en los canteros, en las macetas, que anda fantástico. Todo lo que es residuo de los cipreses, todo lo que cae abajo, lo podemos usar como materia orgánica. Bueno, vuelvo a las imágenes. Ahora vamos a ver hongos. Hongos son patógenos que producen enfermedades muy características que nosotros, ahora aprendiendo a identificarlas, yo rápidamente puedo resolver el problema. Estos formios, que son esos arbustos de hojas acintadas, que también están dentro de este grupo de arbustos, las dracenas, que son como palmeritas, de hojitas finitas en color rojas o verdes, tienen la característica de que tienen una enfermedad llamada antracnosis. Esta enfermedad rara, de nombre raro, es muy común en el jardín, ahora lo vamos a ver en un montón de plantas. ¿Y cómo me doy cuenta que es ella, que es esta enfermedad? Observando el daño. Fíjense este síntoma. Necrosis, ¿qué quiere decir? Tejido muerto, la punta de esta hoja está seca. Esto ya no lo voy a poder resolver, no lo puedo revertir. ¿Qué hace la mayoría de la gente que desconoce y que no cree que es un hongo? Se piensa que es una falta de humedad relativa, o que se secó por el viento, o porque no tenía agua, y corta la hoja, la punta. ¿Qué hace el hongo? Bajar, porque ustedes le cortaron parte del tejido y empieza a invadir parte nueva. Entonces, en vez de cortar la hoja, porque uno piensa que con eso se va a solucionar el problema, lo que tengo que hacer es aplicar fungicida. ¿Cómo me doy cuenta que es un hongo, que es antracnosis? Primero, porque el tejido está seco. Y segundo, todo ese tejido seco está envuelto en un anillo rojo. ¿Ven este halo rojo entre el tejido muerto y la hoja verde? ¿Ven esa rayita roja que rodea la mancha? Eso es bien característico de esta enfermedad. Si ustedes, yo les voy a ir mostrando, miren, mancha seca alrededor todo ese anillito que lo envuelve. En muchas plantas, esto es una palmera, miren, seco y el anillito rojo o marrón oscuro que la envuelve. Antracnosis en Eleagnus, la mancha seca y el anillito alrededor que la envuelve. Cuando nosotros, acá en un fruto, vemos esto, inmediatamente hay que aplicar un fungicida, porque estamos teniendo un hongo. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar durante todo el año. Este hongo antracnosis se da en invierno, verano, primavera. No tiene una fecha para aparecer. Y como es muy incipiente, uno no se da cuenta que lo tiene hasta que ve esa mancha enorme con ese halo rojo. Cuando veo manchas con un anillo colorado que rodea la mancha seca, tengo antracnosis. Otra enfermedad, botritis. Esta enfermedad, a los que nos gustan los plantines de invierno, a los que nos gusta la lechuga, hacer huerta, nos vuelve loco en esta época. Arranca apareciendo en el otoño y todo el invierno. ¿Qué problema tenemos? Que es muy difícil de erradicar, porque ese polvillito blanco que ustedes ven que envuelve la hoja, son esporas, es el hongo, que cuando yo la quiero agarrar, ustedes van a ver que hace puff por arriba en el aire y vuela. Ahí lo que estoy haciendo es diseminando por completo el hongo.
Como es tan difícil de erradicar, esto es una flor de violeta de los Alpes, llena de Botrytis cinerea. Un pensamiento, una viola llena de Botrytis cinerea. Miren esto, lleno de Botrytis. ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo, no puedo ir a comprar un producto que sea específico para esta enfermedad porque es caro. Hay uno o dos productos en el mercado que no están accesibles en los viveros y que son carísimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Medidas culturales. Voy a dejar de humedecer las hojas, eso evita que haya Botrytis cinerea. Voy a mantener limpio mis plantas. Todo lo que se está muriendo, flores secas, frutos secos u hojas secas, el estado de desgaste, de pudrición o de que se está secando, favorece a que aparezca este hongo. Entonces, lo que podemos hacer, cuando vemos que una flor se está marchitando, la cortamos. Cuando vemos que una hoja se está pudriendo, la sacamos. De esa manera, manteniendo limpia, aireada y con poca agua, sin mojar el follaje, la Botrytis desaparece. La ventilación y la limpieza es fundamental. El riego, traten de no encharcar el sustrato, mojar poquito, o mojar de abajo, regar de abajo las plantas. Eso sería un buen ejemplo para evitar esta enfermedad que es muy complicada de erradicar, porque lamentablemente queda en el suelo, queda en la maceta y queda en la tierra. Basta que ustedes pongan una plantita nueva para que la ataque nuevamente y la destruya. No sé si se va entendiendo. Acá tenemos un daño producido por una pedrada que entró un hongo y formó esto que se llama cancrosis. Es muy característico en los troncos de los árboles, producido también por una mala poda. Lo malo de esto es que hongos o bacterias entran a ese tejido y empiezan a matar la parte interna del tronco de la planta, produciendo podredumbres secas, destrucción de la corteza interna, de la médula. Entonces nosotros no vemos aparentemente un daño, lo vemos cuando la planta se nos cayó. Un viento fuerte, ¡trac!, nos quebró la planta al medio. ¿Qué miramos? Estaba todo huecado, todo apolillado por dentro. Bien, ¿esto es un daño? ¿Es dañino? No. Esto viene y se va. Estos son producidos por la humedad, son líquenes. En nuestra región se da solo en la cara sur de la planta, se da por grandes concentraciones de humedad, clima frío, por lo tanto, esto no es dañino. Esto no es una enfermedad para la planta, es un proceso natural que se da en la parte de la corteza, que es el tejido muerto de la planta. Líquenes, lo mismo, no es dañino. Si esto fuera un hongo, ¿vieron esos hongos rojos, naranjas, blancos que salen hacia afuera? Ahí se estoy teniendo un problema. Si el hongo está en el tronco, quiere decir que yo estoy teniendo un proceso de descomposición en la planta. Internamente la planta está teniendo algún problema. En cambio, si el hongo sale en el piso después de una lluvia, no es malo, porque además ese hongo está produciendo nutrientes que les van a ser fáciles de absorber a la planta. Esos honguitos que crecen alrededor del suelo, no los saquen. Sí, tengan en cuenta de extraer los hongos que salen pegados de los troncos. Si ustedes prestan atención, esos hongos siempre salen en madera vieja muerta. Esto que ustedes ven acá es fumagina. La fumagina es un hongo que se produce por culpa de insectos. Si ustedes ven un hollín negro en la hoja, todo como un hollín, como si le hubiera caído ceniza, y uno lo toca con la mano y se lo deja en el dedo, eso es fumagina. No lo voy a poder combatir si no mato primero el insecto, que ya lo vamos a ver mañana en insectos. Así que, por lo tanto, sepa que es un hongo, pero que no ataca directamente a la planta, sino en forma indirecta. Sí, Diego. Sí, acá hay dos preguntitas. Sí. Una, ¿qué hacemos con la cancrosis si hay algún consejo de manejo posterior a verlo, digamos? Lo primero que hay que hacer es aplicar un fungicida en la herida o en forma de inyección. En la última clase les voy a mostrar distintas técnicas de uso de insecticidas y fungicidas internos, y en lo posible, cuando nosotros vemos un daño que es nuevo, sellar la herida. La forma de sellarla es derritiendo vela, parafina, y poniendo parafina en la lastimadura. Eso va a hacer que impida el ingreso de humedad y de patógenos,
o usando mastic, que es un producto que viene en unos tarritos, que se calienta un poquito y se encera. Es como una cera de abeja mezclado con parafina. Pero bueno, si no conseguimos en el lugar donde vivimos, con parafina de una vela vieja nos sirve para sellar la herida. Es para sellar, Bien. simplemente para evitar que se produzca eso. Perfecto. Acá estamos viendo, sí. Y otra pregunta que venía también sobre tierra de diatomea. Eso es un insecticida, lo vamos a ver la última clase. Bien. Mata bichos con patas. Yo siempre doy ese ejemplo para que se den cuenta que no mata larvas que no tienen patitas. Todo lo que tenga patitas lo mata, el resto no mata nada. Es cicatrizante, la tierra de diatomea también es cicatrizante, es importante si por ahí quieren pulverizar algún cactus que están haciendo esqueje, lo pueden usar para cicatrizar. Esto es una enfermedad típica que se da en los frutales, sobre todo en frutal de carozo y de pepita, se llama gomosis, es como una gelatina que empieza a exudar la planta. Esto es producido o por una mala poda, en realidad lo produce la planta para liberarse de algo que tiene adentro. Puede ser que tenga taladros o que tenga hongos dentro de la planta. Cuando ustedes están observando que hay una gomosis, que hay un exudado grande de savia, lo ideal es que aplican un fungicida a nivel de la corteza. Eso va a hacer de que la planta la protejan. Por ejemplo, estos aromos, es re común ver después de una pedrada cómo lastima al aromo y la misma planta empieza a exudar savia. Esta gomosis es muy marcada. Es manchas como que caen, en los pinos también se suele ver negro, son distintas formas de síntomas que muestra la planta de que adentro de su organismo hay un patógeno que le está produciendo un daño. Es importante identificarlo para saber cómo curarlo. El dolor de cabeza de los rosales, esta mancha negra del rosal es producida por un hongo, arranca con manchitas negras, fíjense en las flores como se suele ver, con todas puntitas, como si fueran lunares, que en la hoja se va extendiendo. Yo le mostré hoy la hoja de la rosa con clorosis, se extiende y lo que hace es que se caigan las hojas. Cuando la hoja se cayó de la rosa, sigue en el tallo. Ustedes van a ver que se seca, que es la mayoría que hace, corta, se vuelve a secar hasta que termina secando la planta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de los hongos en rosales? Que la mayoría de las veces es producido por nosotros, porque tenemos picos de riegos que mojan la planta, o porque estamos sobreregando los rosales. Los rosales necesitan una vez por semana agua, nada más, y no les gusta que los mojen. La mancha negra del rosal sale, eflora con mucha humedad en la hoja. Evitando eso, no tendríamos problema. Bueno, esto es una variedad de barba de viejo, es una especie de líquen que crece en nuestros bosques nativos de la Patagonia. Esto no es la Patagonia, esto es General Pinto, provincia de Buenos Aires. Esto es lo que pasa cuando por ahí nos gusta algo de algún lado y lo traemos a nuestra zona, a nuestra ciudad, porque nos gustó, y lo ponemos en nuestro jardín sin saber qué es. Alguien en Pinto ha traído barba de viejo del sur, y ahora tenemos un grave problema en las plazas de Pinto. Ya estas plantas se sacaron, porque atacó a 3 cedros y los secó por completo. Y otro que disemina este tipo de líquen son las aves, lo usan para anidar, entonces se lo llevan de árbol a árbol, donde se adapta, desarrolla mucho y produce lo que ustedes ven ahí. Más fotos de mancha negra del rosal. Acá estamos en presencia de vides y ampelopsis, es una enfermedad típica de ella, se llama mildium, solo la vamos a ver en el verano, es la que muchas veces hace que no tengamos ganas de tener uvas en nuestra casa. ¿Por qué? Porque vemos que están los racimos de flores preciosos, y cuando empiezan a querer cuajarse, se vuelven todos secos, se desintegran todos. Es producto de esta enfermedad, de mildium. Esto deberíamos nosotros en invierno hacer aplicaciones de fungicida para prevenir, sobre todo en el momento de la poda. Y después, entrando sobre el mes de noviembre, hacer otra aplicación de fungicida para combatirlo. Nosotros haciendo aplicaciones de fungicidas para mildium, que puede ser, después vamos a ver la clase que viene, caldo bordelés o cinep, que son muy buenos para eso,
nosotros evitaríamos el problema de que se nos desintegren los racimos de frutas y poder tener frutas ricas durante todo el verano. Sí. Sí, acá están preguntando si hay preparados orgánicos para hongos. Sí, señor. La última clase habló muy poquito de químicos y mucho de orgánicos, porque gracias a todo esto nuevo se ha volcado más los productos orgánicos que los químicos, así que la clase de terapéutica se va a dividir en química y orgánica. Y dentro del orgánico, en lo agroecológico, que son métodos de técnicas de uso de plantas o de hostel o de cosas para poder atraer insectos benéficos para erradicar a los malos del jardín. Así que en la última clase vamos a ver todo eso. Esta enfermedad es parecida a la otra, el mildium, pero al revés. Fíjense que está sobre la cara superior de la hoja. Esto es un roble. Es muy común de ver ahora, en el invierno. El mildium en el verano, el oidio en el invierno. ¿Qué hace? Se forma una especie de pelusa de talco blanco sobre la hoja, que al tapar la hoja no produce la fotosíntesis la planta, entonces se empieza a ver manchada, jaspeada. Es típica de clima frío, húmedo y poco sol. O sea, días nublados se llena de oidio las plantas. Es muy común verlo en las rúculas, en las acelgas, en las lechugas. Obviamente en los ebónimos se llena de oidio, las plantas de ebónimos, que son estos siempre verdes, que están todo el año verdes, se llenan. Otros hongos, acá tenemos oidio, pero en cactus. Acá vemos podredumbres secas, donde no hay líquido que sale. Esta pudrición es producida por una bacteria. Esta es una pudrición seca producida por un hongo en un cactus. Esto es producido por un hongo en el tallo. Fíjense cómo el hongo empieza a avanzar sobre el centro de la planta. Va creciendo la mancha hasta que destruye por completo la parte interna. ¿Qué ocurre? La planta sigue funcionando, porque lo vivo de la planta están los centímetros exteriores, al costado de la corteza. Todo eso es tejido muerto de la planta, que le sirve de sostén. Entonces nosotros no vemos un cambio fundamental en la planta, lo vemos cuando un viento fuerte nos quiebra la planta al medio. Esto se llama pudrición cúbica. El centro de la planta se destruye en forma de cuadraditos, por eso así la forma de pudrición cúbica. Y dos preguntitas, Jimena. En cuanto a la ampelopsis. Sí. ¿Cuándo se hace la aplicación? Sí, lo puede hacer aplicaciones siempre y cuando vea el mildium. Si no, lo puede hacer en forma preventiva en primavera cuando empieza a brotar. Bien. Porque ahora pierde la hoja. Bien, y después, ¿qué hacemos con la podredumbre seca de los cactus? Bueno, ahí lo que deberían aplicar es algún fungicida. Dentro de los fungicidas orgánicos que podemos usar, los que dan muy buen resultado son los que son a base de cola de caballo, de ortiga y de canela. Eso anda muy bien. Los tres productos juntos, lo dejamos descansar 10 días y eso funciona bien. Igual ya lo vamos a ver la próxima clase. Y si no, algún fungicida de tipo químico, como puede ser, por ejemplo, algún carbendazim, también anda bien, tratando de hacer una pulverización muy finita que no moje demasiado la planta, porque es sistémico, entonces entra en la planta y se trasloca. Y están preguntando por oidio en robles. ¿Qué aplicar? Bueno, en el caso de que sean árboles muy grandes, lo podemos hacer en forma interna, que ya lo vamos a ver la próxima clase, no la otra, de donde veamos terapéutica. Y si es una planta chica, con algún fungicida sistémico, como puede ser algún carbendazim, o cualquier fungicida que encontremos, pues yo digo carbendazim porque es el más común, pero por ahí si tienen algún fungicida sistémico, quiere decir que entra a la planta y se trasloca solo, por más alto que sea el árbol, se trasloca. O si no, cápsulas, vienen Fungicap, que son unas capsulitas que se inyectan en el tronco y solitas se disuelven y la savia la lleva de un lado a otro. Y eso lo erradica bastante. Seguimos con esta, me parece que nos vamos a exceder unos minutitos en la clase, porque me conozco. Esta enfermedad es una enfermedad recontra complicada porque la están teniendo todos los sauces en el verano y es el que le está produciendo muchas muertes de los sauces en los jardines. Por la fecha de diciembre, ustedes van a ver que los sauces empiezan a poner amarillos.
En enero se vuelven todos amarillos y ya para febrero se pelaron y se empezaron a secar por tramos. Van a ver que una rama completa se seca, después se seca la otra. Si nosotros hubiéramos prestado atención, hubiéramos dado vuelta a la hoja, allá por diciembre nos hubiéramos encontrado con todas estas pústulas de color naranja fosforescentes. Esto se llama roya. Es una enfermedad muy invasiva, muy destructiva para la planta, porque no solo que se alimenta de los nutrientes, sino que rompe los vasos. Entonces hace que la planta no pueda recuperarse nunca de una enfermedad como esta. Es muy común verla así, ven, esto es unas hojas de sauce, ven todas esas pústulas en la cara de abajo de la hoja, y en la cara superior amarilla. Si a ustedes les ha pasado esto, tienen que curarlos. Ahora los pueden curar, por más que no tengan hojas. ¿Por qué? Porque la roya queda en el suelo y queda en la corteza. Cuando el año que viene tengamos humedad y temperatura, vuelve a brotar y vuelve a invadir la planta. Lo poco sano que tenía el sauce se los termina matando. Entonces, tengan en cuenta que pueden combatirlo ahora por más que no la vean a la roya en la planta. Está ya adherida, tanto en el tronco como en la tierra o en la maceta si fuera una planta más chica. Fíjense, siempre se ve en la cara de abajo de la planta. En malbones vemos los puntitos amarillos y cuando damos vuelta a la hoja, todas estas pústulas marrones, puede ser blanca, puede ser marrón, puede ser naranja, de acuerdo a qué pusiña es, a qué roya es, tenemos distintas formas de ver la roya en las caras, siempre de abajo de la hoja. Acá tenemos otra roya. Roya en rosales, fíjense cómo aparece, siempre en el verano. En el crisantemo son aritos blancos, ven esas manchitas blancas, y en la cara superior, pintitas amarillas. Esto es una roya en rúcula. Cuando tenemos la rúcula así, no podemos curarla, directamente hay que cortarla toda y volver a plantar, o cortar, curar y después sembrar. Es una enfermedad que se puede curar en las plantas ornamentales. Aplicando productos para hongos, la matamos. En los pinos limón, en las tuyas, agarran estos hongos internos que secan parte de la planta. Torque del duraznero, también producido por estos patógenos. Entonces lo que vamos a tener que hacer, previo a que brote, hacer aplicaciones preventivas de fungicidas, químicos u orgánicos, para evitar ese desarme de la estructura de la célula, que lo que hace es que se malforme, y después saca exudado, van a ver que libera un montón de líquido de sustancia pegajosa. Ahí ya me está indicando que la planta tiene algo adentro. Esto se ve mucho, es viruela. Esto es, por ejemplo, una glicina. La viruela es producida también por un hongo, aplicamos un fungicida y esto se va. Viruela en lo que es ciruelos, por ejemplo, se suele ver muy bien. Fíjense que ahí no tengo un halo rojo, directamente se perfora. Si fuera antracnosis, estaría el tejido vivo. Esto es negro y se hace una perforación, se hace un agujerito en el medio de la hoja. Acá ya no puedo hablar de hongos. Hablo de una enfermedad que es producida por un virus. Los virus atacan en los márgenes de las nervaduras. Si uno mirara la hoja así, podríamos confundirla con la falta de hierro que vimos al principio. Pero fíjense que esto está invertido. La de hierro era la hoja amarilla, pero la nervadura verde. Acá es la hoja verde con la nervadura amarilla. Cuando nosotros tenemos plantas con esta situación de que la hoja se mantiene verde, pero la nervadura se vuelve amarilla, es un virus. ¿Qué pasa con el virus? Que no tiene cura. Así como el COVID-19, este virus todavía no tiene cura, bueno, estos virus en las plantas no hay antivirales. ¿Qué se debe hacer? Extraer la planta completa y erradicarla del jardín. ¿Por qué? Porque este virus que ataca a la rosa se me va a ir a otra rosa, gracias que no va a otra planta. Los virus son específicos. El que ataca rosas va a atacar a todas las rosas. El que ataca a paraísos va a ir a todos los paraísos. El virus, esto es una imagen ultramicroscópica. Fíjense, virus internelval, la que vimos anterior. Virus anillado, son anillitos, son re bonitos, todo lo que quieran, pero esto es un virus. Cuando ustedes vean anillitos así redondos, estamos en presencia de un virus. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la planta. Esto es peonía. Es muy característico en las peonías. No es de la planta. Otro virus
Sí, sí, esto es un virus. Uno compra esta planta porque le parece re bonita, porque tiene la hojita matizada, y esto es mosaico. Es una forma de un virus, esto es un abutilum, es un farolito chino, que por lo general creen que es enano. En realidad esto se produce por el virus. Los virus tienden a enanizar las plantas, a hacerlas chiquitas y que vivan poco. Por eso es que les dura nada esta planta, les dura 3, 4 años y se les muere. Los mismos productores inyectan virus específico, que es el Abutilum mosaivirus, lo inyectan en la planta para formar ese marmolado. Uno compra la planta contenta por ese moteado, pero es una planta envirusada. Virus internerval en tomate y virus mosaico del paraíso. Los paraísos no son variegados. Esto es hecho a propósito por medio de un virus. Si yo compro una planta de paraíso marmolada o matizada, corro el riesgo de que los otros paraísos que tengo al costado sanos, un pulgón, por ejemplo, me pique la planta y me lleve el virus a las otras plantas. ¿Qué va a hacer? Que la planta crezca menos. Por eso piensan que es un paraíso sombrilla. En realidad es un paraíso común. Dura muchísimo menos tiempo. Llegan a durar 30, 35 años y se mueren. No como los otros que pueden durar muchos años más si están en buenas condiciones. Acá tenemos, dentro de los paraísos, una bacteria que hace esas malformaciones, hacen como agallas, hacen como unos nódulos que no les dejan salir las hojas. De hecho, en los paraísos ustedes van a ver que se arrugan las hojas y se retuercen, salen todas retorcidas y después se seca la planta, es producto de una bacteria. Tampoco hay bactericidas hoy. Acá tenemos una tropic, esto se llama podredumbre del cuello de la Dieffenbachia, es una Dieffenbachia mariana o tropic, lo que produce es que se forma una bacteria en la base del tallo y la planta se quiebra sola, se pudre. Para evitar esto, lo ideal es que en julio no se riegue la planta, todo un mes sin regar, hasta que la hoja no está completamente arroscada, no la riego. Y cuando la voy a regar, la riego por abajo, nunca mojo el sustrato. En invierno nunca mojen el sustrato de esta planta, siempre los riego por abajo, para evitar esa bacteria, porque no tiene cura, no tengo forma de prevenir o curar esa enfermedad. Eso es, básicamente, los mareé a todos, pobres, todo lo que tiene que ver con enfermedades. Pero bueno, estas son las enfermedades, las patógenas y las no patógenas. Las no patógenas, con un cuidado, mejorando el cuidado de uno, haciendo las cosas bien, las evitamos. En este caso, conocerlas y visualizarlas y saber en qué estoy en presencia, sobre todo de hongos, con aplicaciones de fungicidas yo puedo ayudar a que la planta no se enferme.